Te damos la cordial bienvenida a Magia FM, Radio Online. Un programa especializado en temática espiritual, búsqueda interior y mejora de tu vida. Creado, dirigido y presentado por Alberto Lajas. Amigos, amigas, muy buenas noches. Bienvenidos de nuevo a Magia FM Radio Online. Bueno, hoy lunes 22 de julio comienza la semana y aquí seguimos en Bilbao, en el norte de España, con el calor de este verano, típico del verano, y que invita pues a salir, a ir a la playa, a la piscina y también a escuchar radio. También te invito a que puedas llevar tu radio, tu Magia FM allí donde vayas. Bueno, pues recordaros que cosas importantes, que este programa se emite los lunes, los miércoles y los viernes, y aunque se emite en directo a las 22 horas, hora de España, el programa lo podéis escuchar después de las grabaciones en nuestra página de Facebook Magia FM. Y también nos podéis encontrar en iVoox y parcialmente trozos del programa en TikTok, Instagram y otras redes. Bueno, hoy vamos a hablar en este programa, el título de este programa de hoy es Del ego al ser mediante el coaching esencial. Vamos a tener en la segunda parte del programa a una experta en el tema, que es Cris Bolívar. Ella, como hacen todos nuestros invitados, después de que haga yo la introducción, entrará para poder dar su visión particular, profesional y particular de este tema. Bueno, hoy, como decía, nos embarcamos en un viaje fascinante y transformador, un viaje que nos lleva desde las limitaciones del ego hasta la realización del ser puro, por decirlo así, del espíritu, de la esencia más pura que hay en nosotros. Y aunque hay muchas herramientas para lograrlo, por supuesto, hoy en concreto en este programa vamos a hablar del coaching esencial. Este proceso hay que entender que no solo es un camino hacia el autoconocimiento y la autenticidad, sino también una senda hacia una vida más plena, más rica, más significativa. Para entender este viaje, queridos amigos y amigas de Magia FM, pues primero debemos conocer a nuestro compañero de viaje, el ego. El ego, en términos simples, porque luego Cris Bolívar lo va a profundizar, el ego podríamos decir que es la construcción mental que tenemos de nosotros mismos. Es esa voz interna que nos comenta, nos juzga, nos critica, nos compara. Ojo, y también en lo positivo a veces nos da fuerza a lanzarnos a cosas. Venga, haz esto, demuestra que tú sí puedes. El ego se puede decir que es, esa voz que nos hace también un poco de guardián de nuestros miedos, de nuestras inseguridades y deseos. El ego, queridos amigos, amigas, en esencia, es nuestra identidad construida en base a, sobre todo, a experiencias pasadas, a creencias, a condicionamientos sociales, éticos, religiosos, filosóficos, que hemos ido viviendo desde nuestra más tierna infancia. Aunque no hay mucho acuerdo, pero casi todos los especialistas dicen que a partir de los 3, 4 años se empieza o empezamos a construir el ego. El ego podría ser un obstáculo significativo en nuestra búsqueda de la autenticidad de la que hablo y de la paz interior, ya que puede que nos mantenga atrapados en patrones de comportamiento repetitivos, en reacciones emocionales automáticas y quizá en una constante necesidad de validación externa, que los demás nos digan que todo lo que hacemos está bien, que qué maravilloso eres, que qué bueno eres en esto. Pero sin embargo, como decía, no hay que ver al ego siempre como algo negativo.
no es un enemigo a destruir, sino sencillamente es una parte de nosotros que debemos comprender, trascender y vivir con ella. El coaching esencial juega un papel crucial en este proceso del que hablo de trascendencia. A través de múltiples técnicas, cada cual tenemos una técnica, obviamente. Gris nos hablará de las suyas. Como digo, a través de técnicas y prácticas específicas del coaching, pues nos puede ayudar esta herramienta, el coaching esencial, a desenmascarar el ego y a reconectarnos con ese ser auténtico del que hablo. Este ser puro es nuestra esencia más profunda, más allá de todas las máscaras y roles que desempeñamos. Es el núcleo de nuestra verdadera naturaleza, donde realmente reside la paz, la sabiduría y el amor incondicional, entre otros. El primer paso en este viaje, muy importante, y que en mis libros y en mi canal y en mis conferencias siempre he dicho la importancia de la autoconciencia. La autoconciencia. El coaching esencial nos guía para observarnos a nosotros mismos con una mirada compasiva, pero sin juicio. Muy importante. Nos enseña a identificar los patrones de pensamiento y comportamiento que surgen del ego y también a cuestionar su validez. Al hacerlo, quiero que entendáis que al hacerlo vamos a comenzar a desmantelar las barreras que el ego ha construido a nuestro alrededor. Una vez que hemos desarrollado una conciencia más profunda de nuestro ego, el siguiente paso es cultivar la presencia. La presencia es la capacidad de estar completamente en el aquí y en el ahora, sin ser arrastrados por los pensamientos y emociones del ego, de lo que hicimos en el pasado o nos hicieron, o de lo que vamos a hacer, o dónde vamos a poder llegar. A través de prácticas como, por ejemplo, la meditación, el mindfulness, la atención plena y la respiración consciente, y también, como estoy hablando del coaching esencial, nos pueden ayudar a fortalecer esa capacidad de estar vivos ahora, aquí, en el presente. La presencia es el portal al ser puro, donde podemos experimentar nuestra verdadera esencia sin las distorsiones del ego. Además, por mi experiencia como coach, el coaching esencial nos introduce a la autocompasión y el amor propio. Estos son componentes fundamentales en el proceso de trascender el ego. La autocompasión nos permite aceptar nuestras imperfecciones y desafíos con amabilidad, mientras que el amor propio nos anima a cuidarnos, a valorarnos profundamente. Al integrar estas cualidades en nuestra vida, sin duda vamos a comenzar a vivir desde un lugar de autenticidad y poder interior. El viaje del ego al ser puro también implica soltar viejas identidades y viejos roles que ya no nos sirven. Sí, ya te estoy escuchando, querido amigo, querida amiga. Sé que esto puede ser un proceso desafiante. Claro, porque el ego se aferra a estas identidades como si fueran esenciales para nuestra supervivencia. Sin embargo, a través del coaching esencial, vamos a aprender a confiar en nuestra capacidad de renovarnos y de poder abrazar la incertidumbre del cambio. Qué maravilloso esto, incertidumbre del cambio. Y finalmente, para terminar, quiero que podáis entender, desde mi visión siempre, porque luego vamos a ver la de Chris Bolívar, que el coaching esencial nos conecta con nuestro propósito más elevado. Al trascender el ego y vivir desde el ser puro, como decía, nos vamos a alinear con nuestra misión de vida y con nuestros valores más profundos. Este sentido de propósito nos va a dar la dirección y el significado y nos va a impulsar a contribuir al bienestar de los demás y del mundo. Bueno, este es un tema demasiado profundo, pero como introducción espero que valga, porque ahora vamos a profundizar más, claro que sí, con la invitada hoy, Chris Bolívar. Ponemos un poquito de música para relajarnos y a continuación daremos paso a Chris Bolívar.
Si buscas literatura que te ayude a mejorar tu vida y a entender el mundo espiritual y la metafísica, debes leer los libros del maestro Alberto Lajas. De venta exclusiva en Amazon Internacional. Estás escuchando Magia FM. Si deseas enviar comentarios o preguntas sobre el contenido de los programas, puedes enviar un WhatsApp al +34 67 673 1463. Continuamos con el programa. Bueno amigos, pues continuamos aquí en Magia FM y después de unos minutos de música, pues como os he anunciado al principio, tenemos ya aquí a Cris Bolívar que nos va a profundizar sobre este tema que yo he hecho un poco la introducción de cómo pasar del ego al ser mediante el coaching esencial. Cris Bolívar, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, hola Alberto, gracias por la invitación, un honor y un placer y me alegra estar en este programa. Pues yo también estoy feliz de tenerte aquí, bienvenida. Y bueno, vamos a empezar con el protocolo que tenemos aquí desde hace más de 13 años. Y ese protocolo incluye que antes de hablar de cualquier tema, el invitado, en este caso la invitada, nos hable de ella. Es decir, háblanos de ti. ¿Quién es Cris Bolívar? ¿Qué hace Cris Bolívar? ¿A qué se dedica Cris Bolívar? Cuéntanos todo. Todo, madre mía. Así en síntesis. Diríamos que siempre me ha interesado ir a lo profundo, ir a la conciencia. Ir. Ya de pequeñita me llamaban Pepito Grillo, la Sócrates, en fin, yo qué sé. Y ahí he seguido, buscando siempre cómo entender más a los seres humanos y al mundo en general, pero especialmente lo humano y lo animal, y facilitar que podamos ser más conscientes, con vidas más plenas, más sabias, con más energía. Y eso, bueno, me llevó, primero obviamente de forma más inconsciente, pues ya a estudiar psicología, luego filosofía, a interesarme por distintas tradiciones y sabidurías milenarias, como cábala, budismo, sufismo, etc. Y a ir creando mi propio marco teórico, que es la esencialidad, con sus aplicaciones, de las que ahora quizá hablaremos. Y lo que al final me interesa es acompañar procesos, sí, en general, para ir del ego al ser esencial. Eso es lo que a mí realmente me ha acompañado siempre de una forma más inconsciente a una forma pues más profesional actual. Oye, Cris, vamos a desglosar parte del tema de hoy, del ego al ser. Lo desglosamos. ¿Cómo definiríamos o cómo definirías tú el ego y cómo definirías el ser? El ego podríamos decir que es un constructo psicológico de primer orden para nosotros, de supervivencia, que lo que nos ayuda es a podernos adaptar rápidamente, muy primitivamente y primariamente, a nuestro primer entorno social, del cual dependemos absolutamente para sobrevivir, para que nos cuiden, nos protegen, nos alimenten nuestros primeros cuidadores o este otro significativo, padres, madres o abuelos o quien haya sido, de forma que de ese ser en potencia escoge las dos o tres cosas que más parece que en este entorno van a funcionar y las empezamos a desarrollar y a identificarnos con ellas. Es decir, tenemos que ser eso y no podemos ser alguna otra cosa, de forma que a los 2-3 añitos nuestro ego ya está funcionando y va creciendo y creciendo y nos vamos identificando hasta que llegamos a la trampa del ego, que es precisamente me identifico tanto con eso, me exijo tanto ser así y no ser de otra manera que niego parte ya de mi potencial. Y por lo tanto me limita mi propio desarrollo y confundo mi identidad real con mi falsa identidad o identificación, que sería el ego. Y la real identidad sería el ser, que es todo lo que somos, pero probablemente no estamos siendo, y todo lo que podemos ser, es decir, nuestro potencial, lo que está en acto y lo que está en potencia. El ser, nuestra completitud, el director de orquesta con la orquesta entera. En cambio, en el ego, el director de orquesta es el piano que se colocó en el lugar de director de orquesta, pero que realmente no es un director de orquesta, ¿sí? Y entonces eso nos da algún que otro problemilla.
Oye, siempre que se habla del ego, incluso a veces se dibuja con cuernecitos, ¿no? Como un ser malévolo, ¿no? ¿Tiene algo de positivo el ego? ¿Podemos sacar algo bueno del ego? En primer lugar, es un instrumento de supervivencia para no ser más psicóticos, neuróticos y esquizofrénicos, como todos, del primero al último ya somos. Pero un cierto ego, diríamos, sano en el entorno donde el ego pueda funcionar, por eso intentamos siempre estar en zonas de confort, nos facilita esta adaptación social que decíamos antes. Claro, el problema es que cuando salgo de este entorno ya no me sirve para adaptarme, sino que me está limitando, me da problemas. Por lo tanto, a partir de ahí se trataría de trascenderlo desde el amar, desde sanar la herida, que ya hablaremos, y cuando se trasciende, nuestro ego se convierte en nuestro talento, en nuestro don. Cuando hablamos del ser, podríamos hablar de un concepto más profundo del espíritu, de la divinidad, o de algo así, o ¿cómo lo definiríamos con más profundidad? De hecho, el ser es. Entonces, todo lo que le queramos poner ahí, pues bienvenido sea. Podríamos estar hablando de que tiene que ver con nuestra completitud, con la dimensión espiritual, nosotros tenemos metacompetencias, por ejemplo, la nadiedad, el no ser para ser, con la paz, el amor, la sabiduría, la no dualidad, la armonía, todo eso son espacios que tienen que ver con el ser, con la identidad. En cambio, espacios de identificación o egoicos más bien tienen que ver con el reduccionismo, con una dimensión más psicológica, con la carencia, con el miedo, con la falta de libertad, con la dualidad, con la fragmentación, con la alienación. Entonces, son dos universos, ¿no? Un poco distintos. Y hasta, yo diría, fíjate, me atrevo a decir que es bueno, entre comillas, estar un tiempo o el tiempo necesario en esa parte, vamos a decir, no negativa, pero menos positiva, que es el ego, para que luego podamos comprender bien cuando pasamos a ese otro estado que tú has definido, ¿no? ¿Cómo ves esto? Bueno, yo creo que no es ni positivo ni negativo. Volvemos a la dualidad y la idea de trascender la dualidad. Y tampoco es que conviene estar un rato ahí para luego ver. Es que vamos a estar. Es que todo ser humano construye un ego para sobrevivir. Es nuestro instrumento de supervivencia humano. Entonces, es inevitable, como dice la Cábala. De forma predeterminada llegamos al ego y de forma consciente y voluntaria lo trascendemos si queremos. Por lo tanto, o como dice Jung, ¿no? Nos pasamos nuestra primera parte de la vida creando nuestra personalidad o ego para pasar el resto de nuestra vida intentando deshacerlo. Así somos los humanos, o sea, tampoco podemos escoger, solo podemos escoger trascenderlo. Y en tu experiencia, ¿cuáles pueden ser los mayores desafíos para, digamos, o los caminos, cuáles son los caminos que crees que hay que empezar a dar para llegar a ese ser, vamos a llamar, al ser? Sí, lo podemos obviamente decir de muchas maneras, pero por ejemplo, una cosa que podríamos decir es que para poder entrar en completitud, en contacto con esta espiritualidad, sabiduría, ¿sí? Todo el ser que somos, nuestro potencial, necesitamos obviamente armonizar al ser, integrarnos, salir de la dualidad, ¿sí? Para no excluir de nosotros la sombra junguiana, eso que no le gusta a mi ego, ¿sí? Mi peor versión de mí y esas cosas, ¿no? De forma que vamos a necesitar hacer ego-reducción, porque es el ego el que se encarga de sostener la autoimagen de nosotros mismos. Entonces, mientras esté en función la autoimagen, me exijo ser de una manera y me exijo no ser de otra. Por lo tanto, ego-reducción, que significa que yo voy a empezar a aceptar quién soy aquí y ahora en mi momento humano de proceso. Y para hacer eso necesito sanar la herida. Es decir, el ego, ¿para qué está? En realidad está para proteger la herida, está para cubrir esa sensación de carencia que hemos construido de nosotros mismos en contacto con este otro significativo, padres, madres, lo que sea, a través de este lenguaje simbólico. Ahí es donde, ¿no? El enredo humano viene de ahí, donde se nos dice
hay que niño más mono porque es tan educado o tan responsable, o hay que niño más pesado porque es no sé qué, y yo, claro, voy negando partes de mí y actualizando otras. Entonces, la sensación que me queda es de carencia de yo estoy mal, soy defectuoso, yo no soy esto, yo no puedo ser aquello, etcétera, etcétera. Y eso es la herida. 3 grandes tipos de herida: de autoafirmación, de autoconfianza o de autoestima. Todos tenemos una y todos en general estamos desconectados, ¿no?, de estos 3 grandes centros que serían el somático, el mental o el emocional o de corazón. Por lo tanto, sanar la herida para que pueda haber ego-reducción, de manera que pueda armonizar el ser y salir de la no dualidad, de manera que pueda estar en contacto, entrar otra vez en conexión, reconectar con mi espiritualidad, con mi completitud. Con mi ser. Cris, tú trabajas con una herramienta coaching esencial. ¿Qué es el coaching esencial para que la gente lo comprenda y en qué aspecto nos puede ayudar? El coaching esencial es una de nuestras herramientas para precisamente acompañar este viaje. Como ya supongo estáis notando, nuestra mirada es transpersonal, es decir, va más allá del ego, busca ir, ¿no?, más allá del ego, reconexión con el ser, y es una mirada también filosófico, psicoespiritual y sistémica. Es decir, de hecho bebemos de 5 grandes fuentes: la psicología, la filosofía, el arte, la espiritualidad y el desarrollo organizacional. Y lo que buscamos como metafoco tenemos la sabiduría, ¿sí?, para que sucedan a partir de ahí de forma natural metaresultados o resultados extraordinarios. Es una herramienta de aplicación, ¿no?, de este marco teórico de la esencialidad. También está el enneagrama esencial, bueno, etcétera, otras, ¿no?, las metacompetencias, etcétera, donde ponemos énfasis en ir acompañando esta bidireccionalidad del proceso desde el amor y la compasión. Es decir, por un lado, incrementar lo que nos reconecta con el ser o los estados del ser, las metacompetencias, que es nuestro modelo, y facilitar, disminuir lo que bloquea la conexión con el ser, es decir, ego-reducción. Entonces, es un coaching de mucha profundidad, de un nivel de aprendizaje de tercer orden, donde estamos muy pendientes de no engordar al ego, de poner, por lo tanto, metafoco en la sabiduría, de poner la mirada en todo lo que sería, diríamos, la dimensión de la motivación existencial, de ser, de la sabiduría, de la completitud, más allá de lo que sería las creencias, los valores, etcétera, que nosotros consideramos que forman parte aún del mundo del ego, o de las competencias, las conductas, los hábitos, que son el resultado de todo nuestro ser. Cuando una persona va a ti, a tu consulta, ¿qué puede esperar? ¿Cuál es la forma en la que tú trabajas? ¿Trabajas igual con todos? ¿O depende de las circunstancias de cada uno? ¿Le das más sesiones o trabajas de una manera o de otra? ¿Cómo trabajas, Cris? Pues cada caso es único e irrepetible. Claro, por eso digo. Y entonces, pues depende de que yo siempre digo, ¿no? O sea, acompañamos proceso. Entonces, no es lo mismo, siguiendo el símil de la mayéutica socrática, la comadrona, ¿sí? No es lo mismo que te venga una persona de un mes de embarazo que te venga de 8 meses y medio. Entonces, lo importante es entender el proceso y acompañarle a su siguiente paso de proceso. Entonces, el proceso, pues la persona decide hasta dónde y cuándo y de qué manera. Y además no es la única herramienta en el mundo, por supuesto. Entonces, la idea es acompañarle bien, no engordando el ego, sino acompañándolo hacia su ser esencial. Y siguiendo el proceso, el momento de proceso en el que esté. Puede ser una sesión, a veces pasa, o pueden ser varias y variadas, o puede ser un pack de algo y luego la persona ya se queda trabajando todo eso y luego son sesiones a demanda. O tenemos programas de 9 meses de acompañamiento en profundidad, también desde el grupo de compañeros con los que se trabaja. En fin, formamos también coaches, etcétera. Tenemos, no solamente es una intervención individual necesariamente, sino que hay muchas maneras de facilitar, que la persona pueda
ir hacia su proceso de ser. Oye, Cris, háblanos ahora de Essential Institute. ¿Cuándo y por qué nació este centro y qué hacéis ahí? ¿Qué hacéis? Sí, Essential Institute es lo que fundé hace 30 años que estamos. Vaya. Y ha ido, bueno, pues transformándose como todo en esta vida, porque no hay nada que no se transforme. Y el foco está puesto en eso, o sea, bebe del marco teórico de la esencialidad, es la casa donde suceden pues todo lo que aquí sucede, que es decisiones individuales, pero también tenemos toda una línea de profesionalización en coaching, donde tenemos programas acreditados internacionalmente desde el nivel 1 al nivel 3, ¿no? Para ser Master Coach, o todo lo que es la mirada del Eneagrama Esencial, también con programas acreditados internacionalmente. Yo soy la primera española profesional con distinción en Eneagrama. Y tenemos programas, como decía antes, ¿no? De acompañamiento a lo que es el proceso de ser, pero también supervisión, mentoring para coaches, constelaciones eneagramáticas con un colega que tú bien conoces, que es Alberto Lozano. Y bueno, y un montón de cosas hacemos, pero siempre todo enfocado. El paraguas de Essential Institute es acompañar del ego al ser esencial. Las sesiones, Cris. También budismo, ¿no? Tenemos toda una parte de filosofía y meditación budista, etcétera. Y trabajamos también con Cábala, tenemos, ¿no? Muy completo. Exacto, otro colega, ¿no? Que es Mario Sabán, con el que hacemos cosas de Cábala. Bueno, en fin, y seguro que me dejo mil cosas. No, te iba a preguntar que las sesiones las hacéis presencialmente o también online. Todo es híbrido. Uno puede venir presencialmente o puede asistir de forma virtual, siempre en tiempo real, no hacemos nada pregrabado. Muy bien. Bueno, excepto lo que hay en YouTube y esas cosas, claro, que está lleno. Exacto, las cositas que hacéis por ahí, ¿no? Sí. Bueno, Cris, esto es un tema muy profundo. Se podía hacer, no un programa, se podía hacer una conferencia entera larga de muchas horas, pero yo en todos los programas siempre dejo que el invitado, en este caso tú, cierres el programa con unas palabras o un pensamiento o un consejo, lo que tú quieras, sobre el tema que hemos hablado. El micrófono es para ti. Muy bien, pues yo casi que cerraría con un par de frases, ¿sí? También tenemos muchas frases y muchos aforismos nuestros. Entonces, una es que la herida es el maravilloso vacío, el receptáculo donde aparece el ser. Entonces, no temerle a la herida. Desde una mirada amorosa uno puede conectar, sanar y darse cuenta de todo el potencial que llega a tener. ¿Para qué? Y ahí va la segunda, ¿no? Para hacer este viaje que decíamos, ¿no? El camino espiritual hacia la sabiduría es un viajar hacia la estrella polar interior. Allí, en ese profundo espacio, encontramos nuestro oro alquímico, un punto de luz del ser que se expande a todo el universo. Entonces, la clave alquímica también es una buena clave. Tenemos ahí otro programa también, ¿no? El ser esencial. Y es eso, es cómo nos transmutamos, cómo conectamos con este oro alquímico que todos tenemos para poder expandirse, ¿sí? Y brillar como seres de luz que somos. Pues bonitas palabras para terminar. Pero una cosa, antes de irnos, me gustaría que puedas dar redes sociales o formas de contacto para que la gente que pueda querer saber más de lo que hacéis o pueda querer apuntarse a un curso o a una sesión. ¿Cómo os pueden buscar, Cris? Mira, simplemente con que ponga Cris Bolívar o que ponga Essential con 2 S y T Institute.org, nos encuentra en Facebook, en YouTube, en Instagram, en LinkedIn, en todas partes. Muy bien. Así. O sea, que sois fáciles de encontrar. Muy fácil. Muy bien. Pues, Cris, ha sido un placer conocerte. Seguro que no será la última vez que estés por aquí, porque he estado husmeando en tus redes y tienes cosas muy interesantes por hablar y extensas, amplias y extensas. Así que ya te lanzo la invitación para un futuro no muy lejano, ¿de acuerdo? Un placer haberte tenido aquí, de verdad. Muchas gracias de corazón. Gracias a ti. Y a todos. Nos acompañe.
Y eso es, muchas gracias. Y a todos vosotros recordaros que volvemos el miércoles vamos a tener un nuevo programa y que podéis, los programas que ya se han emitido, los podéis volver a escuchar si no los habéis escuchado en nuestra página de Facebook de Magia FM. Muchísimas gracias, energía positiva y adelante. Bendiciones, muy buenas noches. Esperamos que el programa de hoy haya sido de tu gusto. Os recordamos que podéis volver a escuchar los programas y saber las novedades entrando en nuestra página de Facebook de Magia FM.